una minoría cristiana. Habían cristianos, pero eran una minoría. Ahora, la potencia se trasladó, o lo potente del cristianismo se trasladó al Asia Menor, donde fue el lugar que mayor impacto tuvo las misiones del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces ahora vuelvan a cerrar los ojitos. ¿Ya? Y ahí está, ¿no es cierto? Los tópicos de la iglesia primitiva que vamos a analizar, está el primero, la persecución de la iglesia, que lo vimos la semana pasada, que es una característica preponderante de este periodo. La persecución pasó por etapas, o sea, había persecución de repente fuerte, a veces era menos fuerte, pero nunca dejó de existir. Ahora, de todos los emperadores que existieron, dijimos que hubieron 6 o 7 que fueron los que se caracterizaron por ser los más crueles, partiendo por Trajano y terminando con Diocleciano, ¿se acuerdan? Y entre medio tenemos otros que más o menos siguieron la misma política. Lo que vamos a ver hoy día es el desarrollo de la organización eclesiástica. Esto también es importante a raíz de que efectivamente, como les decía, existe un orden que la iglesia primitiva siguió practicando, y entendemos que esa práctica venía del tiempo de los apóstoles, porque las épocas, o la época que vamos a analizar aquí, es la inmediatamente después de la iglesia apostólica. Muchos de los que se nombran acá, si no todos, fueron discípulos de los apóstoles, o al menos del apóstol Juan, ¿ya? Por lo tanto, ese desarrollo organizacional es importante conocerlo. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver el desarrollo de las doctrinas bíblicas, que ya es cuando se establece, como les decía yo, este tema del canon. ¿Por qué? Porque aparece con mucha intensidad el concepto de la herejía, ¿ya? Esto es un resumen muy grande. Ahí está todo lo que vimos la semana pasada. Y el tema de hoy, el culto. La palabra culto es una palabra más moderna, ¿no es cierto?, que se ocupa muy posterior, pero dice relación con lo mismo, que es lo que llamamos nosotros el servicio culto. Pero ese servicio tenía una disposición que se le llama liturgia, que es una palabra también entre griega y latina, más o menos, ¿ya? Y la palabra liturgia, obviamente muchos de los conceptos o de las palabras que vamos a revisar, después el catolicismo romano las toma y las pervierte. Pero originalmente son palabras que pertenecieron al seno de la iglesia cristiana. Aquí estamos hablando del año 100, y donde el catolicismo romano no asomaba para nada. O sea, van a pasar por lo menos 3 siglos hasta que el concepto del romanismo se establezca como un ente religioso, y otro tanto para que establezca el poder absoluto que ostentó durante gran parte de la historia de la humanidad. Ahora, el concepto de liturgia es una palabra genérica, podríamos decir, así como la palabra iglesia, eclesía, que eclesía es una reunión, es una convocatoria, es eso, y se usaba en términos genéricos para cualquier tipo de reunión, pero obviamente en el caso de la iglesia se acuñó tanto este concepto de las reuniones de los cristianos que la iglesia pasó a ser un concepto también casi únicamente asociado a la reunión de los cristianos. ¿Ya? Después se asoció con el lugar y una serie de otras cosas, pero inicialmente era una palabra genérica. Liturgia, exactamente lo mismo. La palabra liturgia es un orden, como dice ahí, ¿no es cierto?, que se usaba principalmente en la parte pública, ¿no es cierto?, que nosotros hoy día a eso le podríamos llamar protocolo. Había un protocolo para ciertas cosas, y sobre todo en los actos públicos existía un protocolo, y a eso se le llamaba liturgia. También en los ceremoniales, eso le entregaba, específicamente hablando del servicio del culto cristiano, una dinámica al culto, es decir, había un comienzo y un final, y habían cosas que sucedían dentro del culto que tenían propósitos bien específicos. Y se llega a lo que llamamos nosotros un esquema. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque a veces la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué así? ¿Debiera ser más libre así? Obviamente no hay un grado, esto que se haga de una manera o que se siga haciendo de esta manera no significa que una iglesia es más espiritual o no. Significa simplemente que la iglesia siempre ha habido un orden de por medio y no un desorden, ¿ya? No un desorden de que esto se entiende, ¿no es cierto? No hay, por ejemplo, registros en la historia de la iglesia, ni cuando hubo persecución, ni cuando dejó de haber persecución, por ejemplo, para muchas de las cosas que se ven hoy día en los cultos cristianos.
¿ya? En los cultos cristianos. No había baile, no había testimonio, no había ninguna de esas cosas que se fueron agregando. No estoy diciendo que eso es malo, ni estoy atacando eso, simplemente estoy diciendo que cuando nosotros nos ceñimos a un orden histórico, estamos siguiendo algo que se ha hecho desde siempre en la iglesia. Que se le agreguen más cosas después, bueno, si son en pos del beneficio, ¿no es cierto?, del crecimiento de la iglesia, bienvenido sea. Pero tampoco es pecado. Como alguien, por ejemplo, dice, bueno, pero aquí no bailan, no hay grupo de danza. No tiene que haber un grupo de danza, no es necesario. Ahora, si alguien lo tiene, bueno, tendrá otras finalidades y otras cosas. ¿Se entiende eso? Por favor, no estoy atacando ninguna cosa, simplemente estoy diciendo algo. Que es así, ¿ya? Este culto, fíjense que hay muchos registros, hay mucha información, aunque ustedes a veces se piensa que no, hay mucha información de este periodo. Yo me voy a ceñir de la mucha que hay a una carta. Ustedes pueden buscar esto en internet, así, tal cual. Carta de Justino Mártir a Antonio Pío, que era un emperador. Esta carta fue escrita en el año 155. ¿Por qué fue escrita esta carta? Tengo que hacer una salvedad. Durante el periodo de la iglesia primitiva, se levantaron hermanos nuestros que se les llamó los apologistas. No los vamos a estudiar como tal porque más o menos los apologistas también se les llama padres de la iglesia y también se les llama obispos, ¿ya? Entonces, más o menos se van repitiendo. Entonces, pero existió un grupo que se le llama históricamente los apologistas. Ellos no se pusieron los apologistas. La historia, para poder estudiarlo, ¿no es cierto?, se les denomina los apologistas, que la palabra apología significa defensa. Y estos apologistas se dividieron, por decirlo de alguna manera, en dos partes. Uno que eran los apologistas, como en el caso de Justino Mártir, que defendía la parte, por así decir, social de la iglesia en relación a, recuerden ustedes que una de las causas de la persecución, ¿cuáles eran? Era que la gente decía cosas que no sucedían. Por ejemplo, que en la iglesia se practicaba el canibalismo, que eran todos unos degenerados porque todos se llamaban hermanos y toda esta cosa, y entonces todo entre todos, ¿cómo era esto? Y crecieron una serie de cuentos al respecto que hicieron que eso fuera parte o uno de los elementos que causó la persecución. Entonces se levantaron hombres cultos como Justino Mártir y otros, ¿no es cierto?, que tenían también una autoridad, por así decir, desde el punto de vista intelectual, y le escribió al emperador para contarlo qué es lo que hace o qué es lo que se hace en la reunión de los cristianos, ¿ya? Para sacarlo de duda. Definitivamente él dice, esta carta es para defender que no se hace nada de lo que la gente dice. Esto es lo que se hace en un culto cristiano, ¿ya? La carta es extensa, por supuesto. Yo acá resumí los puntos. Ustedes, si la buscan en internet, está, ¿ya? Y básicamente le dice, en primer lugar, que la reunión era el primer día de la semana. La reunión general era el primer día de la semana. Lo que viene de los apóstoles, cada primer día de la semana se reunían los apóstoles. Entonces se va continuando ese mismo principio, ¿ya? No significa que los cristianos nos podemos reunir en otros días, pero el culto general se seguía haciendo el primer día de la semana, que para efectos nuestros es el día domingo. Dice que había una lectura de los escritos apostólicos, para que veamos que cuando se habla del canon, no es que los hermanos decidieron qué entraba y qué no entraba, es que confirmaron lo que siempre estaba adentro, ¿ya? Entonces, aunque empiezan las personas con la controversia de si Santiago entraba o no entraba, pero esa era un poco la confusión que existía en el caso de Santiago, específicamente con pensar que Santiago hablaba de que la salvación es por obra. Cuando se entendió eso, obviamente que no hubo problema, pero Santiago estaba certificado desde siempre como un escrito canónico. Entonces, estos escritos apostólicos, dice, se leen esto, y de los profetas. Obviamente ellos no tenían la división que tenemos nosotros hoy día, Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos hablaban de los escritos apostólicos y lo de los profetas. Entendiendo por escritos apostólicos aquellos escritos que no escribieron, esto lo vamos a ver más claramente cuando veamos el canon, que no escribieron directamente los apóstoles, pero que los apóstoles certificaron como escritos suyos. En el caso del Evangelio de Marcos, Lucas, Hechos, en fin, ¿ya? Después dice, hay una exhortación, que es lo que llamaríamos nosotros hoy día la predicación, por parte del obispo, basado en las lecturas. Ya vamos a ver ese tema del obispo también. Dice después, los diáconos reparten el pan y el vino, y hay una oración congregacional. Antonino Pío, esto es lo que hacemos en las reuniones de los cristianos. Año 155. ¿Qué hacemos nosotros hoy día, 2000 años después? Casi
más o menos lo mismo. ¿Ya? Ahora, el canto. Esto también es importante, porque no habla del canto justino, pero hay muchos otros de la época de Justino que hablan acerca del canto en la iglesia. ¿Ya? Y no solamente en la iglesia, sino que el canto en la historia del cristianismo y también el canto en la época del Antiguo Testamento. Entonces, Plinio, se recuerdan que Plinio era un gobernador de la región de Cesarea, que después lo trasladan a Turquía o a la zona del Asia Menor, y él, aquí los historiadores de alguna manera como que dicen que Plinio trató o escribió esta carta para contarle a Trajano, que es uno de los emperadores crueles. Recuerdan que él inicia el listado de emperadores crueles, Trajano, y termina con Diocleciano, y le escribe una carta contándole lo que él descubrió que hacían los cristianos en estas reuniones. Y más o menos relata lo mismo que Justino Mártir, pero en él hay un agregado que habla de justamente el canto. El canto, dice entonces Plinio en la carta le escribe que los cristianos cantan salmos y cánticos a Jesús, a un tal Jesús, ¿ya? Que resucitó y toda esta cosa así. Entonces vemos que ya desde temprano, dentro del servicio cristiano, del culto cristiano, del orden cristiano, del esquema cristiano de la iglesia, de la liturgia, del culto, existía también el canto, ¿ya? Obviamente los instrumentos prácticamente no existían, pero era una cosa más por recurso que por no hacerlo, ¿ya? Por no hacerlo. Entonces, algunos pasajes que nos hablan de el canto en el Nuevo Testamento también, así como nos habla del primer día de la semana, también nos habla del primer día de la semana, ¿no es cierto?, el partimiento del pan. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hechos? El partimiento del pan, las oraciones, en la lectura, el estudio de la palabra, o sea, van siguiendo el mismo esquema. Y aquí estamos hablando que ya los apóstoles están en la presencia del Señor, terminó el ministerio apostólico. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, vamos a leer Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ya, entonces cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses dice algo similar. Leamos Santiago 5:13. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Otra voz. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ya. Leemos esos dos pasajes porque ahí nos da la idea completa de que el canto era parte tanto de la liturgia grupal de los cristianos. En Efesios usa el plural, cantad entre vosotros, Salmo, Colosenses dice también en plural, pero también tenemos el canto como parte de la adoración individual, ¿no es cierto? Dice, está alguien alegre que cante, ¿no es cierto? Está hablando ahí en individual, en singular. Entonces el canto es parte de, históricamente siempre ha sido el canto parte de la liturgia cristiana. Ya no recuerdo bien que Jesús, que viene de la liturgia judía, ¿no es cierto?, incluyen siempre el canto dentro de eso. En el caso de los judíos, prácticamente sus cantos estaban todos incluían únicamente los salmos. Ahora, la iglesia comienza a incorporar lo que se llaman cánticos espirituales. Dice salmos, cánticos espirituales. Cuando uno investiga esos cánticos espirituales, habla de que los cristianos también, y sobre todo en esta época, hay mucho canciones, himnos escritos con inspiración bíblica, ¿no es cierto?, con teología bíblica, que hablan de la salvación, de la redención, himnos hermosos. También pueden buscar himnos en la época de la iglesia primitiva y le van a salir un montón y sus autores. No viene al caso colocar alguno acá. Algunos de ellos incluso todavía se cantan, ¿ya? Pero son cantos que tienen una teología, ¿no es cierto? Y no solamente un aspecto, o sea, todos incluyen la teología, hablan de la salvación, de la redención, de la gloria de Dios, de esto, todo, en definitiva ese tipo. Es un poco, podríamos decir nosotros hoy día, sublime gracia, ¿no es cierto? Un himno de la época de los puritanos,
pero que tiene una inspiración doctrinal, ¿no es cierto? En primer lugar nos define a nosotros, un infeliz. En segundo lugar, gracia, ¿no es cierto? La salvación, la redención por medio de eso. Esta cuestión no es ayer te vi, te caminé bajo la luna y todas esas cosas que no sé si le cantáis al pololo, a la polola, a quien sea, ¿ya? Ese tipo de cantos no, ¿ya? Pero sí cantos con doctrina, porque estamos cantándole al Señor Jesús. No podemos dejar como en el aire esto, ¿a quién le canto? ¿Ya? Por eso esta gente tiene tanto éxito en el mundo secular, en lo católico, lo que sea, porque cántale a quien tú quieras. Porque nunca nombramos a Jesús, nunca nombramos nada de la redención ni del acto mismo de la doctrina cristiana. ¿Estamos? Entonces, eso para irlo incorporando. Muy sucinto, hay muchos escritos, hay mucha información al respecto y todos coinciden más o menos, en el mismo esquema que entrega Justino Mártir, ¿no es cierto?, en esta carta que es célebre porque es una carta que llegó al emperador. Es una carta que llegó al emperador. No sabemos cuál fue la reacción del emperador ni si hubo respuesta por parte del emperador, pero sí había un acceso a lo menos de enviar este escrito. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene el esquema o el modelo que nosotros tenemos como cristianos el día de hoy en nuestra iglesia en particular como liturgia? Viene de un modelo que se ha practicado por siempre en la iglesia cristiana. Si lo practicaron estos hermanos que están inmediatamente después, por ejemplo, hay escritos de Clemente, Clemente de Roma, que no los incluí, que son del 101, y habla más o menos o prácticamente lo mismo que lo que habla Justino Mártir. Vuelvo a insistir, la carta de Justino Mártir está puesta aquí porque tenía un carácter oficial, le escribió al emperador. Todos los otros eran escritos entre cristianos para allá, cristianos para acá, cristianos para acá. Este no, pescó y dijo, esto es lo que se hace en un culto cristiano. ¿Ya? ¿Justino? Sí, po. Él era un diácono, ¿ya? No era un obispo. Plinio no, Plinio era un procurador, ¿ya? Era un funcionario del gobierno romano. Pero al parecer, vuelvo a insistir, al parecer tenía cierta simpatía por los cristianos y encontraba, porque él mismo le escribe a este Trajano, que los cristianos eran re buenos ciudadanos, po. Entonces no sabía qué hacer, porque cómo lo iba a castigar a gente tan noble y gente tan confiable en todo sentido. Y ahí es donde Trajano le dice, mira, dale 3 oportunidades, si en las 3 oportunidades no se arrepienten, dalos de baja. Ya, o sea, eso fue como lo más piadoso que salió de boca de Trajano. ¿Estamos? ¿Ok? Segundo, el desarrollo del gobierno de la iglesia. Esto también es bien importante para entender el modelo de gobierno de una iglesia, entendiendo la dirección, la administración de una iglesia. Esto se produce a partir de cuando los apóstoles estaban vivos, ¿no es cierto? No había problema porque todo el mundo sabía que los apóstoles estaban, lo que hablaban y lo que decían certificaba que ellos eran, como se dice hoy día, ¿no es cierto?, ex cátedra, lo que decían venía de parte de Dios. Por ejemplo, cuando a Pablo le preguntan en 1 Corintios 7, le dice, con respecto a lo que me preguntan acerca del matrimonio, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de esto, ¿no es cierto? Después, ahora paso a explicarle, estoy parafraseando, lo relacionado con la carne a los ídolos, y da doctrina al respecto, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, se va formando el cuerpo de doctrina en función de las necesidades y de las cosas que también el Espíritu Santo permite que vayan sucediendo para construir este cuerpo de doctrina. En el libro de los Hechos, primera controversia, ¿no es cierto? ¿Pueden los no judíos ser cristianos? Y dice después Santiago, y ahí es donde uno certifica que el escrito de Santiago es un escrito canónico, ¿no es cierto? Porque Santiago, como el que está ahí, recuerden que incluso está el apóstol Pedro presente, sin embargo Santiago es el que él asume la presidencia de ese, o preside ese concilio, y él dice, apareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, que a los gentiles no se les moleste en esto y que se les exija, por decirlo de alguna manera, esto. Zanjado el problema. ¿Ya? Hay problemas con las viudas, esta cuestión, ¿cómo lo hacemos? Ya, nombren 7 diáconos y solucionen el problema, nosotros vamos a ir. Entonces, había una dirección vertical en el sentido apostólico. Pero cuando ya no hay apóstoles, las iglesias se establecieron con presbiterios. La palabra presbítero es anciano. Todas las iglesias tenían ancianos. Pero se produjo ¿qué cosa? Mueren los apóstoles, las cosas siguen
sucediendo, vamos para allá, hacemos esto, que esto, mandamos, que... y empezó a generarse una dificultad en el funcionamiento de la iglesia. Y vemos que obispos como por ejemplo Policarpo establecen algo que después va a pervertir el romanismo, pero establece la figura del obispo, ¿no es cierto?, como representante de la iglesia sin una autoridad jerárquica. No había jerarquía. El obispo, presbítero, anciano, son absolutamente sinónimos. No hay ninguna jerarquía, pero se empieza a establecer un orden dentro del mismo presbiterio, ¿no es cierto?, en el cual un obispo representaba a la iglesia. Como pastor, claro. Que los los ingleses, cuando establecen la reforma, ¿por qué? Porque la gente de la reforma venía saliendo del catolicismo romano, una verticalidad espantosa. Pero ocurría lo mismo, establecemos presbítero, pero finalmente, ¿quién representa? Y ahí sale la figura del pastor principal, que se aplica hasta el día de hoy en la mayoría de las iglesias protestantes en Estados Unidos. Pero principal no significa que es ni el jefe, ni significa que tiene jerarquía sobre los demás. Esto lo tomó Roma y lo pervirtió, así como el obispado, como el presbiterio, como todas estas cosas. El presbiterio hoy día para Roma es el colegio de cardenales, por ejemplo, de donde salen los pastores. Bueno, algunos pastores también. ¿Cómo se llama? El Papa, ¿ya? Pero eso se produjo. Entonces se establece esto, y principalmente por un liderazgo natural, ¿ya?, desde el punto de vista básicamente espiritual y no administrativo. Y es así como la historia nos demuestra. Por ejemplo, inmediatamente Clemente se le llama obispo de Roma. Él no era el único anciano de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era una iglesia grande, ¿ya? Pero se habla del representante a Clemente. Esto se va a ver mucho más al final de esta época, cuando, por ejemplo, se llama el primer concilio en Nicea, y van más de 300 obispos. No eran los únicos dirigentes de una iglesia, pero tenía que haber alguien que la representara, ¿ya? Entonces, el gobierno de la iglesia primitiva es un gobierno presbiteriano o compuesto por ancianos, y a la vez también un gobierno episcopal con un obispo, salido del mismo núcleo de los ancianos. No estoy diciendo ni que es bueno ni que es malo, sino que simplemente eso es lo que se produjo y es lo que históricamente nosotros replicamos, ¿ya? Lo que nosotros replicamos. ¿Por qué? Porque después hay otros tipos de gobierno que van mucho más allá, por ejemplo, como el congregacionalista, que conversaba recién con Tadeo, que fue un fracaso porque era por votación. Tampoco es un modelo bíblico, ¿cierto? Una, porque el obispado era un llamado que se confirmaba con la iglesia. No todos los obispos tampoco, ni todos los presbíteros predicaban en sí, pero todos tenían la capacidad de enseñar, y todo eso se fue produciendo en el tiempo, ¿ya? Se fue produciendo en el tiempo. Entonces habla de Clemente, obispo de Roma, ese Justino mártir, nada que ver ahí, ¿ya? Ahora, ser obispo en ese tiempo era firmar una sentencia de muerte. No es como ahora que la gente quiere ser, yo quiero ser el obispo. No, en ese tiempo yo decía, yo voy a ser el obispo, o sea, yo voy a dirigir, por decirte una cosa, era firmar tu sentencia de muerte. Todos estos y muchos más, muchísimos más, murieron martirizados. Por ejemplo, a Clemente lo amarraron una ancla al cuello y lo tiraron al mar, ¿ya? Después de haberlo torturado y toda la cuestión, y que negara la fe y todo. ¿Por qué? Porque los romanos tenían eso, o sea, ellos entraron a un lugar y se llevaban a la cabeza. Y entonces el miedo era, si le hicieron eso a ¿qué queda para nosotros? Entonces, y así ellos iban destruyendo supuestamente en su política y en su mente. Al matar al líder, supuestamente se disolvía la iglesia en este caso. Pero en el caso del cristianismo le salió no solamente el tiro por la culata, sino que el cargador completo. ¿Por qué? Porque se levantaba otro y la cosa crecía. ¿Ya? Entonces, de hecho, los romanos, por ejemplo, tenían políticas de cuando pescaban al rey de un lugar, no siempre sacrificaban a toda la gente, ni siquiera a toda la corte, pero al rey lo hacían pebre, le sacaban los ojos, hacían escarnio de él, todo para matar completamente cualquier aspecto de eso, y matar también moralmente al pueblo que conquistaban. Quisieron seguir esa política con los cristianos, pero no fue así, sino que eso fue casi como semilla, ¿ya? para el crecimiento de la iglesia.
Ignacio, obispo de Antioquía, Policarpo, obispo de Esmirna. Estamos hablando todo de fechas muy tempranas en la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el sistema de gobierno. Sistema de gobierno que, de alguna manera, practicamos nosotros aquí, con ancianos, con un presbiterio, ¿no es cierto? Y una cabeza representativa, en el fondo, pero sin ningún tipo de condición ni orden jerárquico. ¿Ya? No existe una jerarquía, nunca existió, nunca fue el planteamiento de esto. Roma después vamos a ver cómo esto lo transformó en una perversión y le dio un carácter vertical, ¿no es cierto?, al obispado, ya no solamente por sobre los presbíteros, sino por sobre toda la iglesia, ¿ya? Y transformó Roma a este obispo que era eclesiástico, lo transformó en dirigente de lo que se pasó a llamar después diócesis, que era un conjunto de iglesias. Entonces había iglesias con obispos, pero había una diócesis, que era esta agrupación de iglesias con un obispo más importante. Y así fue como, por ejemplo, el obispo de Roma fue agarrando vuelo, ¿ya? Y se fue transformando en una figura más grande que el resto. Y ya vamos a ver, no hoy día, pero las razones por las cuales eso se fue insuflando, ¿ya? Pero originalmente era una cosa netamente gubernamental y los que en ese tiempo eran obispos casi seguro firmaban su sentencia de muerte, ¿ya? Bueno, después de revisar el orden de la liturgia o del culto cristiano y de conocer algo de lo que era el sistema del gobierno, de la administración de la iglesia, un poco para que nosotros tengamos también esa confianza de lo que hacemos acá. O sea, esto no se me ocurrió a mí, ni se le ocurrió a este, sino que estamos siguiendo un modelo. A veces cuando queremos hacer que el modelo sea como más activo, más esto, más acá, ya la empezamos a embarrar. Porque siempre cuando el hombre dice, pero es que en realidad podríamos hacerlo de... Puede ser, o sea, no estoy diciendo que es pecado ni que estoy en contra de, pero a veces se nos escapa de las manos, ¿ya? Se nos escapa de las manos. Entonces mejor es mantenerse en un esquemita estructuradito, ¿ya? No que sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos, y que el Espíritu Santo tome control de todo esto, y en realidad no es el Espíritu Santo el que toma normalmente el control, porque el Espíritu Santo no se ve operar así en toda la historia de la iglesia. Cosas que se ven hoy día en iglesias que supuestamente se les atribuyen al Espíritu Santo, no se ve nada de eso en la historia de la iglesia. O sea, tendría que pensar yo que Policarpo y todo esto eran apóstatas. No, ni a lo largo de todo el tiempo. Todas estas cosas, todos estos movimientos son absolutamente contemporáneos, absolutamente contemporáneos. Pasamos a este personaje, que es el personaje, porque Constantino es un personaje absolutamente controversial. A Constantino se le cargan muchas cosas que no hizo ni dijo y se lo excluye de cosas que sí hizo, ¿ya? A todas luces, este es un personaje que marca un antes y un después, no solamente en la historia de la iglesia, sino que también en la historia del mundo conocido de aquella época, que era todo el Imperio Romano. Constantino, como digo, es una figura difícil de evaluar en muchos sentidos. Tiene, incluso el día de hoy, en iglesias, en algunas iglesias incluso de carácter protestante, tiene una connotación de héroe y en otras de villano. ¿Ya? El catolicismo romano, por ejemplo, lo considera dentro de un margen más o menos no tan importante. En cambio, la iglesia griega ortodoxa o la iglesia oriental lo considera como un santo, ¿ya? San Constantino. Bueno, algunas cosas generales. Hijo de Constancio Cloro, él nació en una familia militar, se crió como militar, ¿no es cierto?, y se desarrolló como militar. En esta época, estamos hablando ya del siglo IV, los generales romanos normalmente empezaban a ganar prestigio y adherentes a partir de todas las victorias militares que iban consiguiendo, y gran parte de los emperadores de esta época fueron generales, ya soldados romanos, oficiales de alto rango, que se tomaban el poder, Bueno, Constantino, estoy saltándome pero gigantescamente muchas cosas, hijo de Helena, que era una concubina. Helena se piensa que sí era cristiana, ¿ya? Se piensa que sí era cristiana,
principalmente por la vida que tuvo y porque de alguna manera lo poco que conocía del cristianismo Constantino debió haber provenido de ella y no de su padre. El año 306 ellos van en una campaña gigantesca a Britania o Bretaña. Yo busqué las dos formas y se puede escribir Britania o Bretaña, ¿ya? Y en esta campaña que ellos ganan, triunfan, ¿no es cierto?, se toman la isla, su papá muere y las tropas lo proclaman no el general nuevo, sino que se tiran el salto al tiro a Augusto, que sí es César, ¿ya? Por lo tanto, el año 312, desde esa zona, él va e invade Italia y se toma el control total de la parte occidental del imperio. Este era el imperio romano. Recuerdan que el emperador Galerio ya había hecho una división del imperio, por allá por el 303, 305, ¿ya? Todavía no estaba bien oficializado, pero ya existía esta división del imperio de carácter administrativo. Y había un emperador en Constantinopla, que en ese tiempo era Bizancio, y otro en Roma. Entonces, aquí tenemos a Constantino, gana allá arriba en Britania, y se envalentona y empieza a avanzar hacia Roma para tomarse con el control de Roma, ¿ya? Aquí en Roma había un emperador que se llamaba Magencio, que obviamente desconoció absolutamente ese nombramiento, y él marcha a enfrentar a Constantino. Y ahí ocurre la famosa batalla del Puente Milvio, que es a las afueras de Roma, donde la noche antes del combate principal, Constantino supuestamente tiene un sueño, y en ese sueño, ¿no es cierto?, que está relatado por Eusebio en su historia, Eusebio de Cesarea, el otro que vamos a ver es Eusebio de Roma, de Constantinopla. Este Eusebio el que relata la historia, pero Eusebio, uno tiene que tener cuidado y un cierto sesgo porque Eusebio amaba a Constantino. Eusebio era un cristiano y él llegó a considerar que Constantino era el Mesías. ¿Por qué? Porque se acabó la persecución, se acabó todo, el cristianismo emergió, ahora el cristianismo tenía poder, todo, y el agente de todo ese cambio era Constantino. Entonces, en la batalla del Puente Milvio, la noche anterior, Constantino tiene este sueño y una visión de una cruz con una leyenda que dice in hoc signo vinces o vincitore, que significa con este signo tú vencerás o en este signo tú vencerás. Constantino despierta, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene la supuesta formación de su mamá, o por lo menos la información, porque él asoció inmediatamente la cruz con la cruz de Cristo. E hizo que todos los soldados hicieran una cruz en su escudo, y con eso fue y venció a las fuerzas de Magencio, que era el emperador de la parte occidental, que era la parte más poderosa en ese entonces, ¿ya? Y se hace de acá, y ahí se hace emperador de la parte occidental. Y como existía esto, que era Bizancio en ese entonces, él va con sus ejércitos para allá, mata al emperador que había ahí y coloca a su cuñado Licinio. Entonces el imperio quedó en familia. Constantino en Occidente, en Roma, y Licinio, su cuñado, en Constantinopla. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a ver, no es cierto? Estos dos, Constantino y Licinio, después van a proclamar el Edicto de Milán. Estamos viendo los hechos de Constantino primero. Ahora, en el año 323, Constantino se quiere hacer de la parte oriental y avanza con sus ejércitos y mata a su cuñado, a pesar de que su cuñado se había rendido. Ahora, todas estas cosas eran comunes en el sistema. Mira, de los más o menos 67 emperadores que hubieron en estos 300 años, que duraban algunos nada, solamente 3 murieron de causas naturales, todo el resto asesinados. Constantino, por ejemplo, tuvo varias esposas, ¿ya? Y una de esas esposas se llamaba Fausta. Esta esposa tuvo 3 hijos con él, pero Constantino, de su primer matrimonio, llamémosle matrimonio, ¿no es cierto?, había tenido a su primogénito, que era Crispo, y además era su mano derecha, lo acompañó en muchas batallas, Crispo. ¿Ya? Constantino lo quería mucho, según lo que dicen los historiadores. Pero Fausta, que cachó esto, dijo: cuando muera Constantino, este va a heredar y yo quiero que hereden estos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Inventó un complot, inventó una historia y dijo que Crispo se le había tratado de
tirar al dulce. Para los que nos ven internacionalmente, seducir. ¿Ya? Y Constantino mandó a matar a su hijo. Mató a Crispo. Al tiempo después, la mamá de Constantino, Helena, descubre esto y se lo dice a Constantino. Y Constantino mata a Fausta. O sea, solución rabiniana, no arreglemos las cosas, ni lleguemos a un acuerdo, no. Muerte. ¿Ya? Por lo tanto, matar al cuñado, si ya había matado a la esposa y al hijo, un trámite. Así se manejaban las cosas. ¿Ya? La cuestión es que el año 323 él se hace de todo el imperio. De todo el imperio. El año 330, él inaugura la capital, la nueva capital, que se llamaba Bizancio, y la nombra la ciudad de Constantino o Constantinopla. ¿Ya? La razón por la cual Constantino se traslada de Roma a Constantinopla son varias, pero la más importante de ellas era que ya Constantino, ¿no es cierto?, olía que su vida, para variar, corría peligro. Entonces, ¿por qué? Porque en Roma estaba toda la casta social de Roma, ¿no es cierto?, pudiente, por así decir, de Roma, toda la influencia política, el Senado, todo, por lo tanto, corría riesgo su vida, ¿ya? Y él se traslada a este lugar, a Constantinopla, que en términos geográficos también era una zona sumamente estratégica, porque era justamente donde se unía lo que hoy día nosotros llamamos Europa con Asia, ¿ya? Pero básicamente las razones fueron por razones de seguridad, ¿ya? Y esa capital que se llamaba Bizancio, él la nombra Constantinopla. La historia también relata que Constantino, como en 5 o 6 años, desmanteló todo lo que pudo sacar de Grecia, de Roma, y se lo llevó a Constantinopla y hizo una cuestión pero preciosa. O sea, eso se llevó escultura, todo eso, y armó una tremenda capital. Constantinopla es lo que es hoy Estambul, ¿no es cierto?, en Turquía. Y finalmente Constantino, el año 337, muere en Nicomedia, que es una ciudad, arrancando también Constantino, ya de Constantinopla se va a Nicodemia, que es una ciudad un poquito más al sur, que se llama el día de hoy Izmir, perdón, un poquito más al sur, se llama Izmir, y muere en el 337. Él se bautizó unos días antes de morir. Eusebio, el obispo de Constantinopla, lo bautiza, y la idea era, o Constantino y muchos en ese tiempo tenían la idea de que el bautismo no era solamente un acto como el que nosotros conocemos el bautismo, sino que efectivamente el bautismo tenía una acción de lavar sus pecados, ¿ya? Y entonces por eso que él lo estiró hasta el último, cosa que le lavara todo lo que había hecho para atrás, ¿ya? Cosa que después lo invierte el catolicismo romano, porque el catolicismo romano empieza a incorporar el concepto del pecado original. Entonces, para alguien ser parte de la comunión romana, ¿no es cierto?, tenía que entrar lavado. Y como era un pecado original, los guaguas empezaron a bautizarse. Pero siempre el sentido era la purificación. A todo esto, todo este concepto de purificaciones o de baños purificadores era una cosa absolutamente común en las culturas y en las religiones de la época. Incluso los mismos esenios, ¿no es cierto?, en las ruinas de eso tenían lugares, pero muchos lugares que constituían baños rituales de distintas cosas que hasta el día de hoy no se sabe, ¿ya? Algunas sí, pero otras no. Por ejemplo, baños específicamente rituales antes de dormir, al despertar, antes de comer, en fin, una serie de cosas. Por lo tanto, el ritualismo en base a una supuesta acción del agua en la parte espiritual estaba bien insertado en la cultura, ¿ya? Ahora, en el 337 muere finalmente y hace algo que va a ser súper importante para el futuro del imperio. ¿Por qué? Porque reparte el imperio entre sus 3 hijos y 2 sobrinos que eran hijos de Licinio, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es fuerte? Porque resulta que esto empezó a generar, porque no fue una sucesión que das tú, ¿ya? Porque esto, ¿qué es lo que genera? A Licinio o a uno de los hijos de Constantino le tocó esta parte, esta otra, pero ¿qué va a empezar a querer? Todo. Es lo que nosotros decimos, oye, pero ¿cómo esta persona? O sea, si ya tiene todo esto y quiere más, o sea, ¿por qué se mete en esto? Es porque así es el corazón del ser humano, ¿ya?
Y esto va a generar mucho revuelo, muchas complicaciones, porque de ahí en adelante nunca la cabeza del imperio quedó clara. Después vinieron los sucesores de ellos y así sucesivamente. Y esto va a dar pie a que la caída del sistema monárquico origine que el obispo de Roma empiece a elevarse como una figura en la cual se podía confiar. Y entonces, si alguien puede dirigir los destinos de Roma con toda esta majamama de emperadores, de muerte, asesinato y todo, tiene que ser el obispo de Roma, el hombre de Dios que está ahí. Y ahí empieza a tomar vuelo el obispo de Roma para transformarse después de un concepto episcopal de obispo a un concepto monárquico, y ahí podemos situar nosotros como el nacimiento del sistema católico romano como lo conocemos al día de hoy. ¿Ya? Pero esos son un par de... Claro. No, es que el obispo de Roma, a esta altura, cuando lleguemos a ese punto, ya Roma es una tremenda diócesis. Cristianos, de iglesias cristianas, claro. Pero ahí ya el cristianismo uno tendría que entrar a evaluarlo. Habrían cristianos, muchos cristianos en eso, claro, pero habría muchas, porque cuando Constantino, que nunca decretó que el cristianismo fuera la religión oficial como tal, como se dice muchas veces, pero sí hizo todas las acciones para que el cristianismo se transformara en la religión a lo menos más favorecida. Entonces, todos los que tenían intereses políticos, ¿no es cierto?, se hacían cristianos, se bautizaban, se hacían cristianos para poder participar de los beneficios. Entonces se pervirtió el concepto de cristianismo, pero en rigor, en un concepto de ordenamiento, esta diócesis, el obispo de Roma, ya era un hombre que estaba a cargo o era el jefe de muchos obispos de muchas congregaciones en la ciudad de Roma y así en todas las otras ciudades, ¿ya? Y este obispo, ¿no es cierto?, lo mismo que pasó en el presbiterio, donde de los presbíteros se eligió uno para que hiciera de obispo, de los obispos después se eligió uno para que fuera el obispo jefe, que después se pasa a llamar arzobispo en el sistema romano. Dirigente o a cargo de, que es la palabra episcopos en el griego, ¿ya? Que es una palabra bíblica. Dígame. Es efectivamente el primer obispo, o es uno de los obispos nombrados. No, el emperador no tenía parte aquí en esto, ¿ya? Pero sí los obispos entre ellos elegían a uno que hiciera de cabeza, ¿ya? Entonces, suponemos que ese obispo, como el obispo de Roma, el obispo de Constantinopla, ¿no es cierto?, eran elegidos por todos los obispos que representaban una congregación, ¿no es cierto?, dentro del territorio que se les llamó diócesis, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diócesis de La Serena hubiésemos 50 pastores y hay que elegir un pastor que sea el que nos representa a los 50, ¿ya? Entonces, cuando se diga la reunión nacional de pastores, de los representantes, va el pastor que nos representa a los 50 y ese lo elegimos nosotros, el resto de los pastores, ¿entiendes? Entonces, fue una elección así. Todavía el emperador, de hecho Constantino, nunca influyó directamente en las decisiones, le tenía bastante respeto, por eso es que tiene otra cara Constantino, le tenía mucho respeto a la organización de la iglesia. Él pudo haber tenido una intervención como un emperador, o sea, por ejemplo, cuando empiezan las controversias y los cristianos se empiezan a agarrar entre ellos, y vamos a ver eso cuando se levantan las herejías, él pudo haber dicho, ya sabéis que trae a los que son problemáticos y los matamos. En cambio, ¿qué es lo que hizo? Citó a un concilio de obispos, ¿ya? Que es el concilio de Nicea, que lo vamos a revisar la próxima semana. Pero lo que quiero que en el fondo vamos entendiendo también es que cómo se va pervirtiendo el gobierno de la iglesia y transformándose y encaminándose hacia el romanismo. Cómo es que este obispo de Roma, ¿no es cierto?, va adquiriendo preponderancia por sobre los demás, ¿ya? Bueno, ahí está finalmente cómo queda dividido a la muerte de Constantino el imperio romano, ¿ya? Que cuando muere Constantino lo unifica
pero después del tiempo se vuelve a separar, principalmente por asuntos de carácter religioso, pero incluye todos los demás. Y ahí es donde se empieza a formar después en la iglesia ortodoxa griega o de Oriente, separada de la iglesia romana de Occidente. Estos se separaron completamente de esto y hasta el día de hoy el patriarcado ortodoxo no reconoce al Papa como autoridad. Se dan la mano, se besuquean, toda la cuestión, pero no se reconocen bajo eso. De hecho, cuando Roma inicia las cruzadas, el propósito de las cruzadas era doble. Uno, matar a los musulmanes, y dos, matar a todos los católicos ortodoxos. ¿Ya? A todos los católicos ortodoxos. Ahora, en relación al cristianismo, Constantino, uno nunca va a saber si al final de sus días, porque hay historiadores que hablan que desde que él se murió, o sea, desde que él mató a su hijo Crispo, nunca fue el mismo, ¿ya? Y una de las cosas que empezó a hacer, como por remordimiento de conciencia, a construir iglesias y toda esta cuestión, y entre eso va a construir la famosa, o comenzar la construcción de la famosa Catedral de Santa Sofía, que está en Turquía, en Estambul, que hoy día es la mezquita más grande del mundo. Y también la Basílica de San Pedro en la colina Vaticanus en Roma. Pero él, en rigor, nunca dejó de ser adorador del sol invicto. Una de las razones por las que se piensa que Constantino asumió sin mayores problemas el cristianismo, aparte de esta visión y de todo esto, ¿no es cierto?, era el hecho de que Constantino era un monoteísta. Existía en el ejército romano principalmente la adoración al sol invicto, que era una adoración monoteísta desde el punto de vista que toleraba las demás deidades o los demás ídolos, pero no les concedía ningún valor. Ya no les concedía ningún valor. Entonces, él tenía la imagen de un Dios supremo y que no había más, pero él lo asimilaba como el sol invicto. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que nunca dejó de adorar al sol invicto? Porque cuando él unifica el imperio o se apodera de la parte oriental y occidental, la moneda oficial del imperio que acuñó venía con la imagen del sol invicto. ¿Ya? El año 319, ahora, tenía esta otra parte. El año 319, por ejemplo, prohíbe que se construya cualquier estatua de ídolos en el imperio. Y después, el 326, es más drástico y manda a destruir las que están. Y confisca todos los templos paganos y se los pasa a los cristianos. Entonces, el cristianismo, en un par de décadas de estar perseguido y de perder y de ser despojado, pasa a recibir, ¿no es cierto?, y a ser parte también de persecución. ¿Ya? Recuerden que eso tampoco es bíblico, porque el cristianismo no consiste en imponerle a la gente el evangelio. El cristianismo es, para que se desarrolle el cristianismo, tiene que existir libertad de culto. Libertad de culto, ¿se entiende eso? Porque el sueño, por ejemplo, de los reformadores era hacer de Europa una Europa cristiana, con gobernantes cristianos, con leyes cristianas, y obligar a la gente a que fuera el culto, que hiciera esto, y no. Por eso también se provoca la famosa guerra de los 30 años, que es más que nada entre católicos y protestantes, pero dentro de las mismas filas del protestantismo existió esto también, porque no se puede imponer, no es el modelo bíblico. No es el modelo bíblico. ¿Ya? ¿Mm? El solsticio de invierno. El solsticio de invierno, exactamente. Por eso es que después se asumió por el sistema romano ya el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. ¿Ya? Bueno, el culto al sol venía del tiempo de los egipcios. ¿Ya? Lo que hace Constantino es, de alguna manera, reflotarlo y darle, no Constantino, perdón, la gente que practicaba ese culto le da un carácter más greco-romano, pero venía de Egipto. Y es lo que hasta el día de hoy el catolicismo romano tiene, por ejemplo, la hostia tiene esa forma porque representa al sol invicto, al dios Ra. Y el sagrario, ¿recuerdan ustedes los que fueron católicos? Que en el sagrario, ¿no es cierto?, que era donde se guardaban las hostias, que eran los cristos, está la figura del sol, una cuestión así como más pomposa. Entonces todo eso viene del culto romano, pero ese culto romano viene del culto egipcio. ¿Ya?
Entonces, Constantino fue controversial porque por un lado fue cruel, fue implacable, pero por otro lado, al cristianismo en sí, como quien diría, los cristianos no tenían de qué quejarse de Constantino. ¿Ya? No tenían de qué quejarse. Obviamente que los cristianos radicales, ¿no es cierto?, la primera generación que salió de las catacumbas, la gran mayoría de ellos encontraron esto horrible, espantoso, y se van a las zonas montañosas. Por eso después se les va a llamar los montanistas, porque escapan a las zonas montañosas porque se dieron cuenta que esta cosa se había pervertido. Otros aceptaron de buena gana todos estos regalos, toda esta opulencia, y otros definitivamente no, porque nadie podía decir que la conducta de Constantino era una conducta piadosa. Y además Constantino seguía siendo el emperador y nadie iba a ir a corregir a Constantino. ¿Ya? O sea, nadie llegó a ese punto. ¿Por qué? Además, él ostentó y nunca renunció el carácter de sumo sacerdote, que era parte de los títulos que tenía un emperador. El emperador se llamaba siempre, uno de los títulos, no solo Constantino, todos los emperadores tenían el título de Pontifex Maximus, que significa el puente entre los humanos y los dioses. Por eso es que en el imperio se tenía que sacrificar al emperador, porque el emperador era el intermediario entre la persona y el dios que fuera, pero tenía que pasar por el emperador. Título que ostenta todavía hasta el día de hoy el Papa, ¿no es cierto? Y vemos lo pagano, lo satánico que es todo esto, ¿ya? Ahora, también existía el título de el vicario, que en ese tiempo no era el vicario de Cristo, que era el representante de Dios, ¿no es cierto? Eso va a venir tiempo después, pero nace a partir de esto. O sea, por eso es que Roma después acuña que fuera de la iglesia romana no hay salvación. Y fuera, si cualquiera desobedecía al Papa, quedaba inmediatamente condenado. ¿Ya? El año 324, bueno, a raíz justamente de esto, al parecer una crisis de carácter moral, él se comienza a dedicar a construir estos gigantescos edificios, que él no alcanzó, por supuesto, a haber ni terminado ni avanzado siquiera. Al tiempo que se terminó, muchas décadas después, ya el sistema romano estaba enraizado, entonces se transformó en lo que más o menos conocemos ahora. ¿Ya? Una cosa importante que es lo que vamos a revisar la próxima semana, a partir de las herejías. La próxima semana va a ser un poco, o va a ser doctrinal, porque vamos a revisar las herejías que se comenzaron a levantar desde siempre en la iglesia, pero que tomaron cuerpo en esta época de estos 200 años, y que trataron de tomar forma en la época de, entre comillas, la libertad de culto, o sea, no entre comillas, la libertad de culto, que eran las herejías. Por ejemplo, una herejía sumamente grave era el arrianismo. Arrio era un presbítero de alguna iglesia, ¿no es cierto? Y Arrio comenzó con la idea de que Jesús no era Dios, que Jesús fue una criatura que Dios creó, que era súper importante, que era todo, y si nosotros damos cuenta, el arrianismo es la base del sistema de los testigos de Jehová, del sacerdocio de los, por ejemplo, de los mormones, ¿ya? Entonces, aquí se empezaron a agarrar los arrianos con aquellos que no estaban en contra de eso, y la gran mayoría de los obispos eran arrianos. De estos 300 obispos eran arrianos. Sin embargo, en esa época finalmente se condenó el arrianismo como herejía, pero hubieron así otras cosas más que se fueron desarrollando, y principalmente a partir del siglo IV, de Constantino en adelante, empiezan a tomar cuerpo estas herejías, en el sentido de que antes, por causa de la persecución, nunca había habido discordia entre los cristianos en cuestiones de doctrina. ¿Por qué? Porque la iglesia se mantenía pura, porque a los que perseguían eran cristianos y estaban absolutamente convencidos. Pero cuando esto sale, empieza a entrar el concepto de la filosofía grecorromana. Entonces empezaron a pensar, bueno, ¿quién era realmente Jesús? ¿Era Dios? ¿No era Dios? Y empieza todo este concepto y se empiezan a generar las herejías, ¿ya? Pero lo que marca el inicio de estos concilios es justamente el concilio de Nicea, que Constantino cita, ¿no es cierto? Y vinieron, fíjense ustedes ya, 300 obispos de la mayoría del imperio, la mayoría venía del oriente, ¿ya?
Pero ahí ya nos damos cuenta de que existe este representante de esta suerte de diócesis, ¿ya? Porque había muchas congregaciones en todos los lugares, y va el representante de esas diócesis a este concilio. Finalmente muere en el año 337 en la ciudad de Nicomedia, ¿no es cierto? Y lo bautiza este obispo de Constantinopla llamado Eusebio. ¿Ya? Entonces, muy rápido, saltándonos. Esto, gracias a Dios, la historia está, pueden buscarlo en internet, Wikipedia, todo, pero básicamente tener una idea de Constantino y que es un personaje controversial, pero que él marca un antes y un después con el tema del cristianismo, específicamente con la iglesia cristiana. Si bien es cierto, la favorece, pero también la perjudica, desde el punto de vista de que la iglesia, que era fuerte y pura en el tiempo de la persecución, se transformó después en algo jabonoso, político, y que fue derivando posteriormente a lo que es, desgraciadamente, ¿no es cierto?, el catolicismo romano. La palabra católico también era una palabra que se aplicaba a la iglesia, el concepto universal, donde esto se pervirtió ya definitivamente cuando se estableció romano, y específicamente para diferenciarse de lo oriental. Lo romano se sujetaba al Papa, lo oriental no se sujetaba al Papa. De hecho, el sistema romano es mucho más idólatra, ambos son idólatras, pero el sistema romano es 10 veces, 100 veces más idólatra que el sistema ortodoxo oriental, porque los orientales veneraban y tenían santos, ¿no es cierto? Muchos de ellos que eran efectivamente mártires de la iglesia, los elevaban a santos, hombres y mujeres. Pero no existe en el sistema ortodoxo oriental esta cuestión de que San Expedito, el Padre Pío o cualquier pelafustán, ¿no es cierto?, que lo alzan a un título de idolatría, o sea, que hizo 3 o 4 milagros. Esta máquina de hacer ídolos que tenía el romanismo no existe en la iglesia ortodoxa. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Sí. O sea, unas semanas antes de morir, ¿no? Sí. Por esta idea de que el bautismo era lo que lo limpiaba de todos sus pecados. Claro, pero los católicos después lo cambian por la extremaunción, porque ellos invierten el orden. O sea, una persona tiene que ser bautizada como guagua para poder entrar al sistema limpio. Ya después hace una confirmación y al final tiene derecho a que la extremaunción es como limpiarle todos los pecados cometidos hasta ahí. Dígame. Excelente pregunta, esa es para la próxima semana, porque ahí vamos a hablar de la sucesión apostólica, cómo esto se fue pervirtiendo, ¿ya? Porque entonces yo ya tenía listo a mi hijo como el siguiente obispo. Y así, y eso se le llamó la sucesión apostólica. ¿Ya? Dejó de ser una elección de la iglesia o de la asamblea o de los presbíteros, ¿no es cierto?, y pasó a ser una sucesión. Y así se fue perpetuando. Pero vamos a llegar a un punto más o menos en el siglo VII, cuando los católicos se dan cuenta que, claro, mi hijo sigue para adelante, pero él casi tiene hijo, y cuando muere, la viuda recibe la herencia, entonces vamos a hacerlo a todos célibes. Ahora, el que se haga célibe, sin herencia. Todo lo que junte, todo lo que robe en realidad para la Santa Madre Iglesia. Sí. Siempre entendemos que fue en paralelo, la iglesia cristiana verdadera, ¿verdad?, se pervierte y nace esta otra iglesia. Entonces, ¿se pervirtió una o fue en paralelo? Fue en paralelo. O sea, pero la raíz, claro, la raíz se pervirtió, por así decir, porque todo esto venía de un sistema, como te digo, que empieza Satanás,
Porque Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo, y él también intenta cosas con la soberanía de Dios y todo lo que sabemos, pero él intentó extinguir la iglesia persiguiéndola, ¿no es cierto? Asesinando. Después se da cuenta que con la persecución no logra eso, porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿cierto? Son estrategias, la gente era cruel, los emperadores eran crueles porque Satanás estaba detrás de todo ese proceso. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace Satanás? Se da cuenta que la mejor forma no es perseguir a la iglesia, sino que pervertir a la iglesia. Y eso es lo que ha hecho desde ese entonces hasta ahora. Llegamos después al punto de la reforma. La reforma provoca un tremendo cambio y una vuelta a los principios bíblicos. Pero también, al poco andar, la reforma va pervirtiéndose y empiezan a aparecer otras cosas de por medio. Otras cosas de por medio. Porque todos estos movimientos, los testigos de Jehová, los mormones, son movimientos súper contemporáneos de hace 200 años, 150 años, no más que eso. Ya, no más que eso. Y son movimientos que tienen una tasa de crecimiento altísima, altísima. Sí, siempre, siempre. No, nunca, nunca. Los valdenses son varios siglos después, pero ellos justamente, por eso es que digo que los montanistas, que también se les consideró heréticos en un tiempo, porque ya vamos a ver que también los montanistas se fueron por buenas razones, pero igual se pervirtió entre los montanistas la cuestión y hubo divisiones ahí. O sea, la historia de la iglesia es así, es traumática, no es algo lineal ni algo parejo, o sea, siempre es traumática. Es traumática, ¿ya? Recuerden ustedes que las expansiones del cristianismo no han sido porque dijeron unas personas, oye, ¿sabes qué? Vamos y empecemos. No, sino porque Dios tuvo que provocar persecuciones y actos, intervenciones traumáticas, ¿ya? Entonces, pero sí, el cristianismo verdadero nunca desapareció, nunca desapareció, ¿ya? Nunca ha desaparecido. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia.